chiquillos, muy buenos días, buenas tardes, depende de la hora de que estén viendo este material. Bueno, aquí estamos de nuevo, espero que estén muy bien. Y hoy día vengo a presentarles, ¿verdad?, el nuevo material con el que van a trabajar durante esta semana. Lo primero que les cuento es que cerramos la primera unidad y ahora nos vamos a la unidad 2, ¿ya? Donde vamos a avanzar un poquito más en el tiempo de la historia. Nos vamos a ir acercando cada vez más hacia nuestros días. Y en esta segunda unidad nos vamos a centrar fundamentalmente en dos grandes civilizaciones que se conocen como las civilizaciones clásicas, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Supongo que varios ya tendrán alguna idea. Grecia y Roma, ¿ya? Así que vamos con todo con esta segunda unidad. Les presento ahora el nuevo material. Bien, chiquillos, este segundo material se titula El mar Mediterráneo y las primeras civilizaciones de Occidente, ¿ya? En el material pasado, bueno, voy a intentar hacer un recordatorio rápido desde el inicio de año, ¿verdad? Vimos primero cómo se producía el proceso de hominización, donde, bueno, los primates bajaban de los árboles, se transformaban biológica y culturalmente, ¿verdad? Pasando por varias etapas, por varias especies, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra especie. Luego de eso, nosotros vimos cómo a través de la historia, ¿verdad? Con estas etapas que nos enseña la paleohistoria, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, el ser humano había ido avanzando, de nuevo, biológica y culturalmente, hasta llegar a formar las primeras civilizaciones. En el último material trabajaron sobre las primeras civilizaciones, así que no quiero andar mucho más en eso, ¿verdad? Pero vimos que en distintos lugares y en distintos periodos se habían desarrollado estas civilizaciones, cada una con sus características particulares, con sus peculiaridades, ¿verdad? Pero todas también compartiendo una serie de patrones que las transformaban en civilizaciones. El día de hoy vamos a avanzar en entender dos grandes civilizaciones que se conocen como civilizaciones clásicas. Estas civilizaciones son de vital importancia, chiquillos, porque son las que conforman la cultura o quienes son nuestros padres culturalmente hablando, ¿verdad? Para llegar a entender lo que somos hoy día nosotros, una civilización más de Occidente. Bien, les presento el objetivo de este material. El objetivo va a ser caracterizar el mar Mediterráneo como una zona ecúmene. ¿Qué significa esto? Una zona donde habita personas, ¿verdad? Donde vive la sociedad. Entonces, caracterizar el mar Mediterráneo como una zona ecúmene y como un espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas, por ejemplo, el clima, el relieve, los recursos naturales, entre otras cosas, influyen en el desarrollo de estas sociedades que son la griega y la romana. Explico un poquito qué vamos a hacer en este material, o qué van a hacer ustedes en realidad. Van a fundamentalmente entender qué es esta zona del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que es un mar bastante grande que queda en Europa, ¿verdad? Y van a entender cómo alrededor de este mar se desarrollan estas dos grandes civilizaciones, y fundamentalmente en este primer material, que es una especie de introducción, quiero que logren entender cómo la geografía, es decir, por ejemplo, el relieve, el acceso a los ríos, etcétera, va a influir en cómo se desarrollan estas civilizaciones. Perfecto. ¿Qué van a encontrar en este material primero? Van a encontrar primero una serie de imágenes que intentan centrar el tema, ¿verdad? Van a encontrar tantas imágenes de Grecia como de Roma. Y luego una pequeña introducción, donde se explica básicamente la importancia de estas civilizaciones clásicas. Como ya lo dije, son muy importantes, chiquillos, porque son nuestros padres o madres, como quieran llamarlo, en sentido cultural. Desde aquí, desde Grecia y de Roma, deviene gran parte de nuestra cultura. Y lo vamos a ir viendo en los materiales que vengan en las semanas posteriores. Luego de eso, chiquillos, de la introducción, hay una pequeña actividad inicial que tiene que ver con un mapa. Ustedes van a encontrar un mapa en blanco donde están señalados algunas cosas en particular. Por ejemplo, se mencionan dos penínsulas que son la península itálica y la península de los Balcanes. Aparecen los mares y los continentes. ¿Qué van a hacer con este mapa? Ustedes, ayudándose de una pequeña investigación en internet, ¿ya? Pueden ocupar su libro también si lo tienen ahí. Van a identificar en este mapa dónde dónde habitaba la civilización griega, y la van a señalar con rojo. Si lo quieren hacer en formato digital, chiquillos, me basta con que pongan una flechita,
¿ya? Un circulito rojo, etcétera, y con azul van a señalar dónde se ubicaba la civilización romana. Esa es la primera actividad, es bien simple, ninguna dificultad. Luego vienen dos textos, ya no se asusten porque se ven un poco largos, pero son bien ligeros los textos. ¿De qué hablan estos textos? Hablan básicamente de cuál era la geografía de los territorios de la civilización griega y de la civilización romana. Ustedes los van a leer analíticamente. Les recomiendo siempre, chiquillos, usar el destacador, ¿ya? Por si ustedes no lo saben, en Word también hay una herramienta que sirve para destacar, para que puedan ir teniendo una lectura y ir centrando las ideas principales, ¿ya? Las ideas más importantes. Una vez que ustedes lean estos dos pequeños textos, ¿ya? Que hablan, como les dije, de cuál es la geografía y de cómo esto determinó que, por ejemplo, la civilización griega se dedicara a tal y tal actividad económica, mientras que la romana desarrollara otro tipo de actividad económica, etcétera, ustedes van a pasar a una segunda actividad, que es una actividad de síntesis. Viene una tabla donde se les piden tres cosas, que ustedes resuman un poquito cuáles son las características del relieve de cada una de las civilizaciones, luego qué actividades económicas se asocian con estos relieves y luego cuáles son los mares que ayudaron a estas civilizaciones a desarrollarse, ya tanto en términos comerciales como culturales. Toda esa información que pide la tabla, chiquillos, está en la misma guía y por lo tanto no tienen que buscar otro material ni investigar más allá, a no ser que quieran, ¿verdad?, indagar un poquito más, pero todo lo importante o lo central está dentro de la misma guía. Y para finalizar, esta guía es bastante más breve porque intenta hacer una introducción. Viene una actividad de investigación con conceptos. Bien simple, chiquillos. Vienen uno 2 3 son 7 conceptos, ¿ya? Relacionados con la civilización griega, ¿ya? Que ustedes van a investigar y van a definir. Como siempre, lo que les pido, chiquillos, que sea una definición bien. Yo consulto distintas fuentes, busco en internet, busco en un libro, etcétera, etcétera, pero les pido que ustedes construyan su propia definición con palabras que para ustedes sean sencillas. He leído por ahí en algunos trabajos y he puesto el comentario, ¿verdad? Gente que pone muy buenas definiciones. El problema es que son definiciones muy complejas y por lo tanto eso después los va a complicar porque va a hacer que para ustedes mismos sea más difícil entender estos conceptos, ¿ya? Vienen estos conceptos entonces, ustedes los buscan y los definen. Eh, los conceptos están todos vinculados a Grecia, como les dije, son el concepto de Hélade, perdón, Acrópolis, Partenón, polis, democracia, ciudadanía y ostracismo. Eh, Ustedes los definen de manera bien sencilla y con eso yo les aseguro que de aquí para adelante el trabajo con las próximas guías se les va a facilitar bastante, ¿ya? Porque van a tener una especie de, por así decirlo, de soporte conceptual. Van a entender ciertos conceptos básicos, entonces cuando aparezcan mencionados ustedes ya van a saber de qué estamos hablando. Eso, chiquillos, ojalá que tengan un excelente trabajo, que tengan una buena semana, cuídense mucho, cuiden a su familia, descansen, ¿ya? Pero también trabajen, ¿ya? Un abrazo y nos vemos pronto.